Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos sean de nuevo a la tercera mesa de este coloquio. Es la última con la que vamos a cerrar el primer día. Esta mesa se llama Colonial y Estudios de Caso, y en esta ocasión nuestra moderadora es también miembro del comité organizador, María Ramírez García, estudiante de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Sus temas de investigación son las transformaciones y permanencias del exvoto pictórico mexicano en su paso del santuario al museo. Actualmente estudia las propiedades curativas de las plantas mexicanas y la transmisión de este conocimiento a partir de las hierberas de los mercados de la Ciudad de México. Tomó un diplomado de Historia del siglo XX mexicano por el Instituto de Antropología e Historia. Bienvenidas a todas las ponentes, bienvenidos a los ponentes, y sin más le doy la palabra a María. Muchas gracias por la presentación tan bonita. Les quiero dar la bienvenida a todas las personas que apenas se están agregando a la transmisión. Darles una bienvenida a aquellos que nos han estado siguiendo desde la mañana. Es un placer tenerles por acá. Les agradecemos mucho su compañía, su escucha y sus comentarios. Esta es la tercera mesa. Como comentó mi compañera, es la última del día, lo cual lo hace como más especial porque pues vamos a terminar de dar este primer gran paso, que es terminar este primer día de coloquio. Esta mesa está compuesta por 4 participantes, que en breve les daré la palabra. Y creo que igual esta mesa es muy interesante, o sea, más allá de los temas que van a presentar, que son bastante interesantes, importantes, que yo creo que a todos nos va a llenar de información muy, muy valiosa. Pero lo importante es lograr conectar lo que vamos a escuchar a continuación y lograr conectarlo y reflexionarlo a partir de lo que hemos estado escuchando a lo largo del día, ¿no? O sea, permitir entablar un diálogo cada vez más enriquecedor. Y pues justo, ¿no? Ese es uno de los propósitos que teníamos con este coloquio, que el conocimiento no únicamente se quedara pues en la escucha, sino que fuera algo que nos permitiera crear comunidad. Entonces yo creo que las ponencias que estamos por escuchar, eso nos van a permitir. Y sin más, les voy a pasar a presentar a nuestras ponentes. Nuestra primera ponente es Ireri Mercado Marroquí. Ella es tesista de licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha participado en el coloquio Mujeres a través del tiempo y en el Congreso Nacional de Estudiantes de Lingüística y Literatura en sus ediciones 17 y 18. Es becaria en el proyecto Historia de las Literaturas en México, siglos XVI, XVII y XVIII, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Sus líneas de interés son la literatura novohispana, con énfasis en la hechicería y brujería, la poesía femenina, el mundo onírico y la literatura sobrenatural y oral mexicana. Ella nos va a presentar la ponencia La oración al ánima sola pronunciada por Leonor de Isla, una expresión de la poesía novohispana. Les queremos recordar a nuestros participantes que cuentan aproximadamente con 15 minutos para su ponencia. Y asimismo a todos los que nos están escuchando, les recordamos que en la parte de los comentarios de la transmisión de Facebook pueden ir depositando sus comentarios y preguntas para los ponentes, y al final de todas las presentaciones les vamos a dar la palabra. Muchas gracias. Hola a todos, les voy a compartir pantalla para que puedan ir siguiendo la ponencia. Bueno, yo quiero empezar con una pregunta y con una reflexión que quiero dejar sobre la mesa para lo largo de toda la ponencia. Y quizá yo no voy a contestar esta pregunta, pero me parece importante tenerla y pensarla. Y bueno, me gustaría empezar diciendo qué pensamos cuando nos escuchamos la palabra bruja o hechicera, y cuál es la diferencia si escuchamos brujo o incluso mago. Yo pensaba como desde niños con las brujas, ¿no? Las brujas de las películas, o con esto de que las brujas se chupan a los niños y que son malas. Y en cambio, ¿qué pasa con los brujos o los magos? Pues tenemos, por ejemplo, al mago Merlín, ¿no? Que incluso era consejero. O pienso también en este Mickey Mago, que incluso era como divertido, ¿no? Y no daba nada de miedo. Y pues yo quiero poner sobre la mesa esta pregunta. Y justo para esto voy a hablar de Leonor de Isla, de una hechicera en la Nueva España, de la situación en que vivían las mujeres en este lugar, y un poco también de por qué estas
conjuros, oraciones y ensalmos no están dentro del canon de la literatura novohispana y a veces ni siquiera aparecen en los programas de estudio, ¿no? También para pensar sobre esto. Y pues bueno, Leonor de Isla era una hechicera que nació en Cádiz y llegó a la Nueva España. ¿Cuál era la situación de las mujeres? Pues ellas tenían que seguir el ideal femenino. Ser bellas, ser pudorosas, ser castas, cuidar el hogar, cuidar a los hijos y sobre todo al marido. Y obedecer el ideal del matrimonio, ¿no? Que era un matrimonio feliz y estando juntos. Pero esto muchas veces no era así en la realidad, como nos menciona Omar Cangas. Él nos expresa que como había engaños e infidelidades, pues las mujeres recurrían a estas prácticas mágicas para mantener a su amado o a su marido con ellas y que no se fuera con alguien más. Entonces, pues la Inquisición era la encargada de sancionar estas prácticas mágicas de acuerdo a la gravedad que tuviera contra la religión cristiana. Aquí quiero ver la diferencia entre hechicera y bruja. Muchas veces las ocupamos como sinónimos, pero hay un matiz ahí entre ambas palabras. Aunque ambas recitaban conjuros, practicaban adivinación y conocían las propiedades de las hierbas, la bruja se distingue porque establece un pacto directo o explícito con el demonio, a diferencia de la hechicera. Y también quiero hacer notar que en los procesos inquisitoriales se habla más de hechiceras que de brujas. Bueno, pues Leonor de Isla, que es la protagonista de esta ponencia, como les comentaba, nació en Cádiz. En el proceso inquisitorial no se habla de su madre, simplemente se dice que había fallecido y que ella vivió con su papá y con su madrastra por 8 años, tiempo que estuvo en el convento de la Candelaria de Cádiz. 2 años después de que fallece su papá, ella se embarca en la nao Santa Ana y llega a la Nueva España en el siglo XVII, específicamente a la Nueva Veracruz. Y aquí les pongo una imagen del desembarco de los españoles. Si bien es del siglo XVI, creo que nos puede dar una idea de cómo fue que ella llegó. Ahora, la doctora Araceli Campos ha estudiado también el conjuro del ánima sola y justo ella lo pone como conjuro. Yo prefiero nombrarle oración porque así aparece en el proceso inquisitorial. Y aquí está la diferencia, ¿no? Entre un conjuro y oración. Esta diferencia también la hace la doctora Campos, y a los conjuros se refiere como textos orales mágicos con fines pragmáticos, usados en la hechicería amorosa y las peticiones para satisfacer necesidades eróticas, como el regreso del amante, doblegar al marido o enamorar a la mujer o al hombre deseados. En cambio, las oraciones religiosas, las oraciones, reflejan una fuerte devoción religiosa, y sus propósitos son diversos, como proteger o procurar el bienestar de alguna persona. Para hacer el análisis del conjuro voy a ocupar los elementos que propone Sarah Mills en su libro Feminist Stylistics del 95. Ella propone estudiar a partir de texto literario, contexto de producción y de recepción. En cuanto al texto literario, tenemos que es la oración al ánima sola, y todos los textos deberían tener restricciones novohispanas, y una de las principales era adaptarse al discurso eclesiástico. Leonor de Isla aprendió esta oración en el convento de la Candelaria de Cádiz, de una abadesa, de la abadesa de este convento. La abadesa lo pronunciaba porque quería saber qué había pasado con un fraile hermano suyo que había viajado a las Filipinas y no sabían dónde estaba. No sabía si había llegado bien a las Filipinas, si ya había regresado o si había pasado algo en el camino. Entonces esta abadesa realiza el conjuro y se enteran de que había fallecido. La intencionalidad del conjuro es clara y contundente, es saber el paradero de alguna persona que se desconoce. Y precisamente en esta oración se realiza una transgresión del papel de la mujer novohispana. Como había comentado, se supone que la mujer tenía que obedecer al marido, pero aquí ella es la que ordena y manda. Ella manda al ánima sola, como veremos un poquito más adelante. Algunas de las motivaciones para recurrir a prácticas mágicas son el amor, que es tener a la persona amada, el conocimiento del futuro o la adivinación, y el conocimiento de lo desconocido, pues las comunicaciones eran lentas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la abadesa, está la desesperación y la incertidumbre de no tener noticias, y pues quieren tenerlas rápido y recurren a las oraciones. ¿Quién es el ánima sola? El ánima sola es una de las ánimas en pena que habitan en el purgatorio y que se invocaba para saber el estado de alguna persona. Traté de buscar alguna iconografía novohispana donde se representara a ella. No encontré como tal,
pero puse esta pintura de la Virgen del Carmen con las ánimas del purgatorio. Y quiero que pongamos especial atención en esta parte, ¿no? En las ánimas. La ánima sola estaría entre ellas. Y bueno, ahora sí, vamos a leer la oración. Ánima, 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 amiga mía, la más sola, la más atormentada, aquella que más penas tiene en penas de purgatorio. Yo, fulana, nombrando su nombre de la persona que la hace, te conjuro con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo, con el ara, con el alba, con la hostia consagrada, con la misa, con el sacerdote que la beneficia y con el libro misal, y con el preste que se pone en el altar, y con la santísima noche de Navidad, y con el santísimo niño que en ella nació, y con la sagratísima Virgen que lo parió, con el río Jordán, con la capa de Abraham, con las tribus de Israel, con la casa santa de Jerusalén. Te conjuro y apremio, ánima, ánima, ánima. Yo te pido, yo te mando por aquel verdadero Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que me alcances esto que te pido. Y de nuevo aquí pongo el detalle de la pintura anterior. Bueno, pues tenemos algunos antecedentes textuales, que serían las oraciones, y referencias bíblicas, como la Santísima Trinidad, que se invoca al principio y al final de la oración, el misal, objetos rituales como la hostia, y pasajes bíblicos, como el nacimiento de Jesús, también se menciona a la Virgen, o el río Jordán, donde Jesús fue bautizado. En el contexto de producción, tenemos que para tener un lugar en la literatura aceptada, un texto debería tener estas características. Y aquí pongo la comparación entre las que debería tener y las que tiene la oración al ánima sola. Primero está una métrica exacta que la oración al ánima sola no la tiene. Una propuesta original sí la tiene, incluso por esa transgresión que les mencionaba. Tiene un ritmo natural, pues comienza con una invocación, se acelera en la parte donde repite con e i, y al final de nuevo desciende el ritmo con la invocación, y tiene la solemnidad de las oraciones. Tiene rimas coherentes internas que le dan significación, juegos retóricos como enumeración, invocaciones y repeticiones, una emotividad. La emotividad es apremiante y demandante, se le pide al ánima sola que le cumpla. Y aquí también es importante la oralidad, pues estos conjuros pasan de voz en voz. Por ejemplo, Leonor de Isla lo aprendió en Cádiz, ella viajó a la Nueva España y entonces lo compartió con sus vecinas y con las mujeres que vivían cerca de ella. Aunque a nosotros nos llega por medio de los manuscritos, o sea, ya lo tenemos mediado por la institución que era la Inquisición, pero esto no hace que pierda su carácter oral. Y finalmente debe ceñirse a los parámetros religiosos, que podemos decir que tiene muchos elementos, pero cambia el propósito. Esta oración no nada más es de decirla y ya se nos va a cumplir todo lo que queramos, o bueno, en la Nueva España. Debía seguirse un ritual. Y aquí quiero pedirles que traten de ver esta imagen, ¿no? Que se lo imaginen. La oración debía pronunciarse de noche, frente al mar, de pie y con los brazos extendidos en forma de cruz. Creo que incluso si nos imaginamos se ve como un poco tétrico. Y bueno, en el proceso inquisitorial se apunta que Leonor de Isla lo dijo con el fin de saber qué había sucedido con el marinero que sería su esposo. Ella se iba a casar y de nuevo su marido se embarcó en un navío y no sabía dónde estaba, si ya había regresado o qué había pasado. Entonces, ella decide hacer esta oración y justo en la noche en que la hace, se le aparece un pato. Se le aparece un pato en su cama con el ala derecha sangrando. Leonor de Isla pues se sorprende y dice que no lo conoce. A lo que el pato le responde que se llama Lorenzo. Lorenzo era el nombre de su marido y que había ido a despedirse. Pues Leonor de Isla se queda pensando y 3 semanas después se le comunica que efectivamente Lorenzo había muerto con, y así lo dice el manuscrito, con una puñalada con cuchillo carnicero en la espaldilla. Y perdió el brazo derecho, que es el ala que tenía lastimada el pato. Entonces la oración había surtido efecto. Algo importante es que el ánima sola pide algo a cambio. Bueno, no exactamente pide, sino que se cobra. Y tiempo después falleció la hija de Leonor de Isla. Y en el contexto de recepción tenemos el público meta, que son las personas que sufrieron por desconocer el paradero de alguna persona, ¿no? Como en este caso Leonor de Isla o el anterior de la abadesa. Por el público real fueron mujeres, monjas y hechiceras e incluso la Inquisición porque llegó hasta ellos.
Y esto respecto a la oración, pero también quiero ver qué sucedió con Leonor de Isla. Bueno, pues esta mujer fue juzgada por la Inquisición y sentenciada a salir de la iglesia con insignias que simbolizaran su penitencia y abjurar. Fue condenada a 100 azotes por las calles públicas con el fin de escarmentar a aquellos que la vieran y desterrada de la Nueva España por 6 años. Es muy difícil, si no imposible, saber qué pasó con ella después, debido a que todo lo que conocemos es lo que encontramos en el manuscrito. Así que lo que sabemos de ella es hasta aquí. Y ya para terminar, las conclusiones, pues la hechicería fue sancionada por la Inquisición, ya que iba en contra de los valores religiosos y sociales que otorgaban poder al hombre. Las oraciones y conjuros son una manifestación de la sabiduría femenina y el deseo de las mujeres por rebelarse ante el sometimiento, de encontrar formas de vinculación entre ellas, a pesar de ser obligadas a declarar unas contra otras frente al tribunal del Santo Juicio de la Inquisición. También me parece muy importante que tengamos en mente de estudiar los conjuros, de meternos a los archivos inquisitoriales, a ver qué podemos rescatar, porque hay mucha información ahí que ni siquiera conocemos o de la que conocemos apenas una mínima parte. Entonces me parece muy interesante conocer esta otra parte de la literatura que no, como les decía, que no aparece en el canon o en los programas de estudio. Y podemos notar que la represión de la mujer se ocasiona por el temor del hombre y las instituciones ante la posibilidad de perder sus privilegios. Nos queda la cuestión de replantearnos qué entendemos y pensamos al escuchar la palabra bruja o hechicera, de dónde viene, con qué las relacionamos, y recordar que más allá de ser malvadas, eran mujeres sabias que luchaban por la libertad de expresar y cumplir sus deseos, y que en la actualidad aún lo hacen. Y ya, bueno, aquí están las referencias. Y es todo. Muchísimas gracias, Ireri. Yo creo que las referencias igual y en un rato nos las piden porque en las participaciones anteriores la gente ha estado muy interesada en la bibliografía, entonces quizá después nos las puedas volver a compartir. Y muy interesante tu trabajo, es muy brillante, o sea, sobre todo esta idea que manejas en tus conclusiones, ¿no? De cómo a través de esto las mujeres pues pueden crear comunidad, ¿no? O sea, pueden expresarse de alguna forma y pues pueden expresar aquellas cosas que las tienen preocupadas, pero en un ámbito de puras mujeres, ¿no? O sea, como en una red más solidaria, más femenina y que no se ve mediada por una figura de un hombre. Entonces creo que es importantísimo esa parte. Y solo te pedimos si puedes dejar de compartir tu pantalla. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a dar paso a nuestra siguiente ponencia. Les recordamos que en la sección de los comentarios de Facebook nos pueden dejar todas sus preguntas y comentarios. Entonces, la siguiente ponencia que tenemos es Ciencia de Datos para las Humanidades Digitales. Es presentada por Rodrigo Cortés. Él es un estudiante de la licenciatura en Tecnologías para la Información en Ciencias de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM. Egresó con el promedio más alto de su generación y ha trabajado en distintos proyectos interdisciplinarios, incluyendo estancias de investigación dentro y fuera de México. Actualmente se encuentra realizando su tesis y labores como profesor invitado en la misma universidad. Sin más, te doy la palabra, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y bueno, yo les voy a platicar un poquito de la ciencia de datos, las humanidades digitales y cómo la utilizamos para explorar un corpus de hechicería más o menos contemporáneo. Y bueno, entonces les voy a empezar a compartir pantalla, nada más para tener claras cuáles son las secciones con las que, en las que voy. Entonces, antes de comenzar en el asunto de estudiar estos hechizos, quería dar una breve introducción a lo que son las humanidades digitales. Seguramente muchos de ustedes ya saben algo al respecto y si no, pues bueno, vamos a empezar con esto. Entonces, las humanidades digitales consisten en repensar el quehacer humanístico desde el punto de vista de todo el conjunto de las tecnologías más recientes. Se trata de una disciplina en donde convergen la computación y las humanidades y que es inherentemente interdisciplinaria y colaborativa.
Combina las metodologías propias de las humanidades con técnicas computacionales para producir nuevas aplicaciones y técnicas que permiten nuevos tipos de investigación y de enseñanza. Así pues, se genera una relación en la que las humanidades hacen uso de las herramientas que la tecnología provee para la investigación y al mismo tiempo las tecnologías son sometidas a un cuestionamiento humanístico. Es decir, en esta manera de simbiosis, ambas disciplinas se benefician mutuamente y están en constante transformación. Por lo que también dar una definición exacta y permanente de lo que son las humanidades digitales es, vaya, una tarea difícil. Con la migración de los materiales a entornos digitales, surgen nuevos retos relativos, pero también surgen nuevas áreas de oportunidad. Este nuevo enfoque cambia la cultura de labor de las humanidades, así como las preguntas que se pueden hacer a los materiales que conforman el objeto de estudio de la investigación humanística. La investigación en humanidades digitales es reconocer y prever los grandes cambios que ya se dieron y todos aquellos que están por venir en mayor medida debido a los grandes avances de la tecnología y la generación de volúmenes de datos cada vez más grandes. Entonces, en realidad, las ciencias y las humanidades siempre han sido hermanas en su afán por el rigor intelectual y la libre investigación, y a pesar de sus diferencias no están en disputa. Aún dicho esto, las humanidades digitales tratan de redefinir los límites entre las humanidades y ciencias. El desarrollo de esta área también busca expandir la audiencia e incrementar el impacto de la investigación y enseñanza y sobre todo de producción. Crear nuevas preguntas que lleven a un nuevo conocimiento y retomar algunas otras que se hayan por ahí perdido en el camino. En este sentido, las humanidades digitales no buscan reemplazar el quehacer humanístico, sino todo lo contrario. Entonces, la cuestión primordial en el quehacer de las humanidades digitales es cómo retomar y dar nueva forma a los métodos digamos, más tradicionales en términos de técnicas computacionales. Entonces, para esto hay distintos tipos de estudio. El trabajo de las humanidades digitales es una gran colección de métodos y los podemos encontrar en distintos formatos. El Laboratorio de Humanidades Digitales de Yale, que es uno de los primeros, propone 4 métodos principales para la investigación, ¿no? Entonces, el primero es el análisis de textos, que son técnicas para estudiar patrones en grandes colecciones de escritos, donde la minería de textos nos permite modelar el lenguaje de tal manera en que podemos encontrar firmas lingüísticas de autores o patrones generales en colecciones de textos para detectar temas. Por poner algunos ejemplos. La tarea de análisis visual implica la utilización de algoritmos también que permitan estudiar patrones visuales en colecciones de imágenes. Estos complejos algoritmos permiten calcular semejanza entre imágenes, identificar objetos o incluso obtener el contexto de una escena utilizando inteligencia artificial. El análisis espacial también permite investigar cómo es que algún objeto ha cambiado a través del espacio-tiempo y cómo se ha desplazado geográficamente algún grupo de individuos. Finalmente, uno de los estudios más interesantes que proponen es el estudio de redes. Una red para los matemáticos y computólogos puede ser representada como un grafo. Se trata de una estructura de datos, básicamente, que representa relaciones entre objetos de estudio, donde estos pueden ser prácticamente cualquier cosa, ¿no? Pueden ser libros, personas, lugares, palabras. Existen algoritmos que trabajan sobre estas estructuras de datos que nos permiten encontrar patrones en este tipo de relaciones, ¿no? Entonces podemos tener una red de autores, en este caso hasta de hechizos, como decía Ireri hace rato, vienen de muchos lugares, se transforman, están vivos de alguna manera, entonces eso también lo podemos estudiar de esta manera. El trabajo en el campo de las humanidades digitales en mayor medida es orientado a proyectos. Esto quiere decir que en la planeación del proyecto se proponen preguntas relacionadas a los datos que se quieren estudiar,
se forma el corpus con los materiales, se utilizan herramientas o métodos computacionales para analizar y visualizar, y finalmente se utilizan herramientas de diseminación digital para compartir el trabajo, que es una parte muy importante. Este último paso quiere decir que no solamente se utiliza un producto publicable, como podría ser un texto, sino que también se utiliza una plataforma web, un repositorio digital o algo para conectar más con la audiencia. En este caso, pues vamos a, ya con este breve vistazo de qué se trata, les quiero enseñar nada más rápidamente cómo están descritos los hechizos, y qué hicimos, qué se está trabajando en la Inés Morelia con esto, ¿no? Entonces, primero que nada, comentarles que esta colección de hechizos fue recolectada por la doctora Cecilia López Ridaura, que es profesora de tiempo completo de la licenciatura en Literatura Intercultural y jefa del departamento editorial de la Inés Morelia. El corpus está conformado por 154 hechizos recolectados en distintos mercados de la Ciudad de México, en Veracruz, Catemaco y Morelia. Y un hechizo está entonces compuesto de la siguiente manera, ¿no? De hecho, en una de las otras mesas, un colega habló, o no sé si va a estar hablando, sobre los polvos mágicos que conforman esta colección. Bueno. Hola. Hola, ya estamos todos aquí de vuelta. ¿Ya me escuchan? Sí, solo te fuiste tú. Una disculpa, no sé qué sucedió. Bueno, nada, entonces les estaba contando rápidamente. Esta es la pequeña plataforma que estamos diseñando. Aquí tenemos una colección de hechizos, podemos explorarlos por dónde se compraron, el mercado de procedencia, el objeto o la voz de quien está diciendo este tipo de hechizo. Y aquí podemos explicarlo. Aquí está su descripción rápidamente. Entonces, más adelante en la sección de preguntas les voy a dejar esta liga por si quieren explorarlo. Y nada más para terminar rápidamente, para no pasarme el tiempo, hicimos también un análisis químico porque nos preguntábamos de qué estaban compuestos estos polvos, ¿no? Exactamente. Entonces, nos dedicamos con un microscopio electrónico de barrido a explorar, pues, de qué estaban hechas estas sustancias, ¿no? Entonces, encontramos cosas muy interesantes. Rápidamente, pues, podemos observar que aquí hay unas cales, aquí hay unos silicatos, un talco, muchas cosas que en realidad el próximo paso que tenemos que dar es tratar de relacionar la sustancia, es decir, si se trata de un talco, estos tendrían alguna relación con el fin del hechizo en sí, ¿no? Otro de los estudios propuestos fue el procesamiento natural del lenguaje, es decir, de manera automática, cómo explorar el contenido textual, digamos, de cada hechizo, ¿no? Porque como les decía hace rato, está conformado por esta parte física, pero también tiene esta parte de oración. Como decía Ireri en la parte anterior, pues también tenemos muchos elementos muy interesantes, que son algunos religiosos. Tenemos cosas que se repiten entre los hechizos y, en fin, podemos extraer muchísima información de aquí, ¿no? Este es un ejemplo súper sencillito. Aquí tenemos los verbos que más se utilizan en las oraciones de este corpus de hechizos y pues que finalmente es súper interesantísimo explorar, ¿no? Finalmente, estos hechizos nos dicen muchísimo sobre quiénes somos, qué queremos y qué es lo más importante para nosotros, ¿no? No por eso es de sorprender que muchos de estos están destinados a buscar amor, como en la presentación que en esta diapositiva anterior, o también para protegerse, ¿no? Del mal de ojo, entre otras cosas. Y bueno, entonces, como conclusión, pues este es parte de un proyecto PAPIT, en el que estamos trabajando con la doctora Marisol y el doctor Luis Miguel, que son los encargados. Hay otros estudiantes también en el proyecto. Yo más que nada estoy encargado de la plataforma. Y pues sería todo. Muchas gracias. También les dejo aquí mi contacto por si tienen alguna otra duda.
o algún comentario. Me gustaría muchísimo escuchar de todos ustedes y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación que de verdad a mí me dejó sin palabras. Justo, o sea, en un momento dices que no están en disputa, ¿no? Las humanidades y la ciencia, y creo que a veces eso se nos olvida un poco, ¿no? O sea, Sí. como que solemos dejarlo un poquito de lado y no reflexionamos, pues, cómo entre ellas se pueden aportar bastante, ¿no? Y este sitio que nos enseñas de los puntitos de los polvos, de verdad, yo creo que un montón de nosotros lo vamos a ir a visitar porque se ve muy, muy, muy interesante. Ojalá Igual que sí. esta parte de, sí, está muy, muy chido. Igual esta parte de los elementos, ¿no? Que tienen los polvos, con qué están hechos, pues también es una pregunta que podría decir como, pues para mí, ¿a qué me sirve, de qué me sirve saber que tiene talco, ¿no? Pero pues la cuestión es que conforme vamos a tener más información, nos vamos a poder ir aproximando a estos temas desde diferentes puntos y vamos a llegar como con nuevas preguntas y pues vamos a empezar a generar mayor conocimiento. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por esta presentación. Ya terminando, pues te pasaremos las preguntas que nos han estado llegando. Perfecto, muchas gracias. Sí, gracias a ti. Bueno, entonces para continuar con el coloquio, con esta mesa, tenemos la ponencia de Por maleficiar la otredad satanizada y nos la presenta Kenji Yamamoto. Él es estudiante de séptimo semestre de la licenciatura Historia del Arte por parte de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM. Previo a su estancia en Morelia para realizar sus estudios universitarios, trabajó en el Centro Cultural Tijuana durante 2 años como guía de museo. Se interesa por los estudios de la imagen, de la cultura visual y el arte. Sus investigaciones se centran en la relación entre los objetos y sus espectadores, así como el poder que dotamos a las imágenes según nuestra mirada. Los objetos que especialmente investiga son los resultantes de procesos migratorios o de la conquista por su particular interés en los sincretismos culturales. Entonces, sin más, te damos la palabra, Kenji. Él igual nos va a compartir en pantalla. Sí, hola, Bueno. ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ok, permíteme un segundo. Mientras les recordamos a las personas que nos están viendo que nos dejen sus comentarios y preguntas para los ponentes. Ya, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Bueno, entonces voy a comenzar con el texto. Entre los años de 1760 y 1768, en la villa de San Miguel el Grande del Obispado de Michoacán, se llevó a cabo un juicio en contra de la mulata María Guadalupe, en el cual se le acusó de haber cometido hechicería. El documento que registra todo el proceso inquisitorial hoy en día es resguardado en el Museo y Archivo Histórico Casa de Morelos, con un pequeño muñeco de manta adjunto como prueba de las prácticas de idolatría de la mujer. El mono, además de representar un complejo entramado de tradiciones que se articularon a partir de la colonia y los procesos migratorios durante el virreinato, fue conferido de poseer un poder mágico, utilizado contundentemente como prueba en el juicio para la ejecución de María Guadalupe y actualmente es parte de la exhibición del Museo y Archivo Histórico Casa de Morelos. Por esta razón, la siguiente investigación parte del estudio del muñeco para abordar las diversas temáticas que lo atraviesan. Está de más decir que la descripción que a continuación les presentaré está sujeta a mi sesgo interpretativo. No obstante, siendo consciente de ello, busco proponer una posibilidad que logre vincular al muñeco con su referente. Tarea un tanto difícil sin el apoyo de un documento o testimonio que lo respalde y únicamente a través de su apariencia. Es por ello que dispongo del registro fotográfico e invito al público a observar la imagen y generar su propio criterio. El muñeco es de aproximadamente 16 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho, compuesto de un cuerpo principal que está hecho de manta y figura de manera simple y esquemática a un cuerpo humano. Sobre él se incorporan distintas prendas confeccionadas a manera de vestimenta masculina. Llama a mi atención la indumentaria que el personaje viste.
En primera instancia porque de ella brota un enredo de cabello, pero a la vez porque la prenda pareciera tener un aspecto similar al de una museta y un pantalón. Este está unido por el medio con hilo oscuro, mismo material que fue utilizado para bordar el rostro del muñeco, al igual que su cabellera aparentemente tonsurada. Por su apariencia, es probable que la figura represente a alguna autoridad religiosa o clerical. Este es solo uno de aproximadamente 12 muñecos de los que se mencionan en el documento que atestigua el juicio en contra de María Guadalupe. En primera instancia, se menciona que el acusante, Joseph Molina, mestizo, viudo de 37 años de edad, administrador de la Hacienda del Blanquillo en la jurisdicción de la Villa de San Felipe, envió a Joseph Rosales al cerro de Pasagolana, porque se decía que había dinero enterrado. Cuando éste volvió, lo reconoció alucinado y en su sospecha fue a investigar y se encontró con María de Jesús, la hija de María Guadalupe. Ella le aseguró que su madre sabía dónde se encontraba dicho tesoro. La hija, incitada por su madre y otras hechiceras, participaba en reuniones nocturnas o aquelarres, aunque tiempo después se declaró arrepentida y confesó al Santo Oficio sobre las prácticas de hechicería de su madre y otras mujeres. La declaración que María de Jesús hace es comparable a los imaginarios populares de la bruja, sobre todo de tradición europea. Por ejemplo, relata que entre un grupo de mujeres realizaban reuniones en el monte durante las noches, en las cuales llevaban a cabo vuelos nocturnos y consumían sustancias como peyote y marihuana. También relata 3 ocasiones en las que se le apareció el demonio en forma de cabrito y guajolote. Sin embargo, estas declaraciones no procedieron debido a la falta de la firma de un notario, y no fue hasta 7 años después que se reactivó el caso a raíz de una declaración de Joseph Javier Gómez, mulato, viudo y sirviente de labrador en la Hacienda del Blanquillo. Según describe en su testimonio, abro cita, María Guadalupe sola llevó un cabo de vela encendido al revés, lo metía en un pozo, lo tapó con una piedra y encima una penca de nopal, que habiéndose ido la dicha María Guadalupe, el que declara fue al lugar donde encontró el dicho hoyo, el muñeco de trapos de que hacía e hizo entrega en la forma que se halla con una maraña de cabellos y tenía espinas de nopal clavadas en la cabeza y otros miembros. Fin de la cita. Esta descripción concuerda con procedimientos mágicos que comúnmente son empleados para dañar a una persona. Estos consisten en dañar la imagen de alguien y a través de una conexión mágica, el sujeto en cuestión recibe las mismas lesiones que el muñeco. La conexión que se establece entre el muñeco y el modelo no necesariamente está relacionada con su semejanza o parecido. Puede establecerse dicha conexión con la intención o el nombramiento de la figurilla. Es probable, en este caso, que el cabello funja como un elemento mágico que propicie la unión entre el sujeto y la representación. Si bien este tipo de procedimientos son coloquialmente asociados con el vudú, la atribución de esta práctica a la religión vudú es una idea equivocada. Este tipo de manifestaciones existen en Europa desde la antigüedad. No es casual la atribución de estas prácticas a una religión producto de los sincretismos africanos y americanos en la colonia. Esto responde a una serie de prejuicios sistemáticos que se fundamentan en el sistema de castas colonial. Y abro una cita al autor Gonzalo Aguirre Beltrán en su texto La población negra de México. Las peculiaridades psicológicas de negros y productos de mezclas llamaron la atención, tanto como sus características anatómicas y fisiológicas. Los negros merecieron de gobernantes y cronistas los más duros calificativos: viles, traidores, ociosos, borrachos, etc. Fin de la cita. Esto explica por qué es tan común encontrar casos inquisitoriales que involucren afrodescendientes o mujeres. Según el Tratado de Hechicería y Sortilegio de Fray Andrés de Olmos, las mujeres son más propensas a ser adeptas al diablo que los hombres. Abro cita, porque el diablo engaña muy fácilmente a las mujeres. Fin de la cita. Entre otras falaces razones. No es ningún secreto
que las decisiones de la Inquisición fueron sesgadas por prejuicios racistas y sexistas, sin mencionar la gran intolerancia a las creencias de los otros y los severos castigos que recibían aquellos que fueran acusados de malas prácticas. En el caso de María Guadalupe, el Santo Oficio escribe, abro cita, no resistió los santos sacramentos por lo violento del accidente. Queda su cuerpo sepultado en el cuarto tramo de esta iglesia parroquial. Fin de la cita. El castigo delata la creencia y validación de la Iglesia Católica al poder demoníaco, o al menos el miedo al culto del otro. Si bien, a primera vista, estas prácticas se presentan lejanas a las creencias religiosas, existen testimonios que demuestran prácticas similares que involucran una respuesta mágica de la imagen por parte del Santo Oficio. Tal es el caso de las ejecución en efigie de las que habla David Friedberg en su texto El poder de las imágenes, empleadas para el castigo de algún acusado ausente o en sustitución del culpado. Por un lado, el caso anteriormente mencionado no habla de la Inquisición virreinal y más bien se remite a una práctica medieval, pero es verdad que esta idea influyó en las percepciones coloniales. Prueba de ello es la compleja relación con las imágenes que la Iglesia Católica ha establecido, persistiendo en destruir y censurar falsos ídolos o fetiches a raíz de los encuentros con imágenes producidos por la colonia. Al respecto, nos habla Serge Grusinski en su libro La Guerra de las Imágenes, cómo desde la llegada de Colón a las islas del Caribe hubo un enfrentamiento entre las imágenes de culto americanas y las imágenes cristianas. Frente al descubrimiento de las imágenes de los taínos, los cristianos buscaron en un primer momento entender la relación entre los indios y las imágenes. No obstante, esta actitud pasiva fue rápidamente tornándose en una búsqueda violenta por eliminar las imágenes de los otros cultos. No tardó mucho en que los denominados semíes y los ídolos mesoamericanos fueran ligados con el demonio y buscados para su destrucción. Y abro una cita. Dotado en principio de una identidad, una función y una forma demoníaca, el ídolo, malvado y mentiroso, sucio y abominable, solo existe en la mirada del que lo descubre, se escandaliza y lo destruye. Es una creación de la mente que depende de una visión occidental de las cosas. Fin de la cita. El problema de la búsqueda por destruir los ídolos es que habita una contradicción. El objeto por sí mismo no es mágico, sino que aparece de esa forma a los ojos de quien lo observa. Aquel que mira al ídolo le confiere una agencia mágica, maligna o demoníaca. En el caso del Santo Oficio, al destruir o censurar estas imágenes, están aceptando su valor mágico. Ante esta contradicción, surge la pregunta por la conservación del muñeco. Hay que recordar que este mono es el único que sobrevive de los diversos mencionados en las acusaciones. Por un lado, podría remitirse meramente a su valor como evidencia dentro del juicio inquisitorial, aunque es raro encontrar este tipo de objetos adjuntos a los documentos, al menos en el caso del acervo inquisitorial del Archivo Morelos. En cuyo caso, es pertinente mencionar la eficacia con la que esta imagen logró convencer al tribunal. Este proceso, que había durado 8 años de deliberación, concluyó contundentemente tras la exhibición del muñeco como evidencia. Por otro lado, podría argumentarse que existía un temor por afectar a la persona ligada al muñeco, es decir, que al deshacerse del muñeco o destruirlo, la magia contenida en él repercutiría al sujeto representado. Esta hipótesis sería complicada de comprobar, pero a su vez terminaría por demostrar las implicaciones paradójicas de la iconoclasia. Independientemente de por qué se decidió conservar dicho objeto, hoy en día existe en el marco de un vestigio de fetiche endemoniado o hechizado y a su vez relacionado intertextualmente con el documento al que está adjunto. Esto nos permite constatar la existencia material de este tipo de imágenes que habían sido prohibidas y a partir de ello entender la compleja relación que la Santa Inquisición tuvo con ellas. Además, nos muestra la puesta en práctica de los procedimientos de hechicería popular y su llegada a la Nueva España. El poder que este objeto tuvo en el pasado se mantiene vivo al convivir con nosotros en el presente y poder relacionarnos con él. La mirada inquisitorial se preserva y se transmite a partir de su testimonio.
Si bien este texto concluye, quedan muchas preguntas por plantear y discutir. Un análisis material del enredo de cabello y del mono podría revelar información adicional con respecto a la identidad del modelo. También, el documento referido contiene relatos insólitos que presuntamente la misma María Guadalupe confiesa por sí misma. Relata haber recibido órdenes del demonio para quemar una hostia, símbolo del cuerpo de Cristo, tras haber recibido la comunión. También se responsabiliza de la muerte de su propia hija a través de un muñeco que la haría parecer embarazada y así sería desacreditada de su cualidad de doncella. Sin mencionar los diferentes muñecos que se describen a lo largo de este documento y en el repositorio inquisitorial de este archivo. Considero que así como esta, hay muchas otras historias dignas de ser analizadas y repensadas en un contexto postcolonial. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por tu participación. Creo que a lo largo de las ponencias hemos visto un poco esto que tú mencionas, ¿no? Del miedo al culto del otro y cómo a partir de ese miedo y cómo a partir de esa visión que tiene el sujeto ajeno, pues lo ve como algo malo, ¿no? Como algo negativo. Y pues muchas veces es lo problemático, ¿no? Porque pues a través de ese mal mirar, de ese mirar como algo demoníaco, pues nos perdemos el significado real, ¿no? De lo que podría haber pues en estas prácticas. Creo que igual a mí se me hace súper interesante pues el objeto en sí, ¿no? O sea, el muñeco que nos muestras, o sea, como este testimonio sólido, o sea, que se puede tocar, que se puede ver, a mí eso me parece así como increíble, es algo que a pesar de que no tiene nada escrito, pues a veces nos dice más que el mismo texto, ¿no? Y pues que lo hayan conservado y que a partir de este muñeco hayas podido realizar tu investigación, a mí me parece algo de celebrar y de aplaudirte. Entonces, muchísimas gracias. Ya me han pasado unas preguntas para ti que te diré más adelante. Y entonces vamos a continuar con nuestra última ponencia de Carol. Ella nos acompaña desde Colombia y por razones de conexión, ella va a presentar su ponencia a partir de un video. Sin embargo, ella está en la sesión de Zoom, entonces ella va a poder tener la posibilidad de contestar las preguntas que se le hagan. Y bueno, ella es Carol Daniela Sánchez, estudiante del 9º semestre de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad Industrial de Santander. Es militante feminista y activista menstrual. Ella nos va a presentar la ponencia La mujer sospechosa, un breve estudio sobre brujería colonial y sangre menstrual. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carol Daniela Sánchez Sánchez. Soy estudiante de 9º semestre de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad Industrial de Santander. Primero que todo, quiero dar un caluroso agradecimiento al Colegio de Estudios Latinoamericanos y a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México por la organización del coloquio y por la oportunidad de estar aquí. Mi ponencia se titula La mujer sospechosa, un breve estudio sobre brujería colonial y sangre menstrual. Aquí compilé 3 temas que giran en torno al coloquio, que son brujería colonial, hechizos y sangre. Bien, para comenzar, en este texto se analizan las conexiones entre literatura e historia respecto a la construcción del lugar de la bruja hechicera, la ficcionalización de la bruja y su búsqueda en la América recién conquistada, responde a los arquetipos cristianos importados de Europa. El sincretismo religioso que se presentó en el Nuevo Mundo dio paso al mestizaje de las prácticas mágicas. Por tal motivo, este estudio relaciona los hechizos amorosos y los imaginarios en torno a la sangre menstrual, para vislumbrar la posición de la bruja a propósito de la brujería colonial en el Nuevo Reino de Granada. Se hace un breve recorrido por algunas de las concepciones negativas y positivas en torno a la menstruación y cómo ésta se construye como móvil respecto al lugar femenino sospechoso. Para esto, se realiza una diferenciación entre la imagen de la bruja y la hechicera y sus métodos, que en el Nuevo Mundo se relacionan con la multiplicidad de culturas que se entremezclan, los pueblos originarios, los esclavos africanos y los españoles.
Así, finalmente, se concluye que la violencia institucionalizada nace del miedo a la imagen femenina sexualizada y transgresora de los valores morales. Además, la posición brujeril se relaciona con el conocimiento, figura contradictoria de la mujer cristiana. La brujería y hechicería fue un fenómeno espiritual, social, económico y político de gran envergadura durante el periodo colonial en la llamada Nueva España, a partir del choque cultural entre pueblos originarios y conquistadores españoles. El Nuevo Mundo comenzó a gestarse como un lugar fantasioso en el imaginario europeo. Gentes diferentes, con prácticas relacionales y sexuales distintas. Un ejemplo de ellos, de los nuevos, se da en El Carnero, 1979, en la descripción de los chibchas como viciosos, mujeriegos e incestuosos, con los pueblos indígenas y negros. Juan Rodríguez Freile, en El Carnero, 1979, afirma que la nación chibcha no tiene ni ley ni conocimiento de Dios porque solo adoraban al demonio y a éste lo tenían por maestro. Página 17. Además, con riquezas orfebres inusitadas como la gran leyenda del Dorado, la cual narra la existencia de una ciudad hecha completamente de oro. La fiebre desaforada por la extracción de minerales por parte de los conquistadores y la poca comprensión lingüística entre ambos bandos llevó al fracaso y a la muerte a grandes expediciones. Dicha leyenda hacía referencia a la ceremonia de posesión del nuevo cacique en la laguna de Guatavita, en los territorios llamados por la corona española Nuevo Reino de Granada. Los conquistadores y posteriormente los colonizadores trajeron consigo la implantación del cristianismo en tierras americanas, no solo como institución, sino como paradigma, es decir, como un puente de significación de las nuevas prácticas y seres con los que entraron en contacto. Estos seres, con costumbres disonantes respecto a la fe cristiana, fueron vistos como herejes y sus religiones, dioses y prácticas espirituales relacionadas con la brujería. ¿Brujas o hechiceras? Ahora bien, la visión de la brujería como conjunto de prácticas mágicas y demoníacas es originalmente europea y nace de la connotación cristiano-católica de que todo fenómeno inexplicable o poderoso que no venga de los buenos cristianos o personas de fe comprobable es producido por un pacto demoníaco. Además, el arquetipo de la bruja diabólica tiene como prerequisito fundamental el realizar un pacto con el demonio, entregándole el alma y renegando de la fe cristiana, a cambio de poseer ciertos poderes supranaturales, malignos, de carácter nocivo, que se pueden usar a voluntad por quien los posee. Ceballo Gómez, página 84. La figura del brujo europeo es la misma del anticristiano. En el caso de las mujeres, la brujería describe el pacto por medio de la cópula entre el demonio y la bruja. En este acto, el demonio debe reencarnar en un animal, por lo general de origen cabrío, por la connotación masculina y sexual que representa. Además, estos actos se llevaban a cabo en medio del aquelarre. Hay algunos expertos que aseguran que la brujería no existió, sino que fue producto de la demonización por parte de la Inquisición de un rito pagano que se celebraba en los campos de Europa para la fertilidad de las tierras. Esta demonización incluía una serie de actos como el vuelo mágico y metamorfosis de rasgos chamánicos provenientes de un remoto sustrato euroasiático. Ceballos, página 79. El canibalismo, la sodomía, el infanticidio también estaban relacionados con la brujería. Teniendo en cuenta lo anterior, el Nuevo Mundo fue el espacio predilecto para alimentar la superstición de Europa. Cartagena de Indias fue el puerto de comercio de esclavos del Nuevo Reino de Granada, caracterizado entonces por su movilidad, inestabilidad y multiculturalidad. Restrepo, página 67. El centro de encuentro de múltiples cosmovisiones y prácticas espirituales, el contacto entre diversos pueblos aunado a las imposiciones de la corona, generó un sincretismo religioso impregnado de superstición. El ambiente ideal para la importación del arquetipo brujeril, ya que la magia en América aborigen era un eslabón relevante en la estructura social y religiosa, así como en los postulados acerca de los cultivos, las relaciones familiares y el poder.
Asimismo, los pueblos africanos esclavizados traían consigo elementos de su tradición espiritual, como la mitología yoruba y religiones como el vudú. Sin embargo, la persecución contra la brujería tuvo distinciones. La acusación de brujería se dirigía hacia los más estigmatizados. Se castigaba para culturizar a los demás. Esto sucede, en especial, con los negros esclavizados, ya que según el imaginario de la época, solo los negros eran brujos, porque también eran más peligrosos, tanto por su condición de desarraigados y trasplantados, que los hacía reaccionar contra un desacomodo violento. Ceballo, página 88. Principalmente las mujeres eran las más afectadas por este imaginario, ya que eran victimizadas por su doble figura, sujeto extranjero y mujer colonial. En este sentido, no se han encontrado documentos que acusen a algún indio de brujo en el Nuevo Reino de Granada, pero sí de hechiceros, yerbateros o herbolarios. Afirma Ceballos, 1995, que esto responde quizás a que la política oficial del reino prohibía procesar por herejía o resabios de herejía a los indios, ya que entraban en la categoría de infieles, la misma de los moros y los judíos, es decir, eran considerados como un pueblo con unas creencias, aunque falsas, diferentes. Página 88. La hechicería, en este sentido, presenta un cambio en su accionar, ya que no es por naturaleza maligna, depende de los intereses del hechicero. Además, los pueblos aborígenes americanos tenían un vasto conocimiento sobre plantas, animales y ciclos naturales, y es aquí donde radica la diferencia entre brujería y hechicería. La hechicería necesita de un medio material para cumplir sus finalidades y no busca alterar el orden, tiene objetivos más específicos e individuales. Uno de esos objetivos es atraer y garantizar el amor. El campo de acción, los hechizos amorosos y la menstruación. La desigualdad económica de las mujeres coloniales nace de la misma imagen cristiana y bíblica en la cual los hombres son los que deben llevar el sustento al hogar, y la función de la mujer es permanecer en ella y cumplir con las tareas domésticas. Este estereotipo va más allá de la imagen literaria, ya que la Iglesia y Estado en la colonia funcionan como uno solo. En ese sentido, las mujeres no podían ocupar cargos públicos o administrar sus sacramentos. No poseían títulos o propiedades a su nombre. La mujer no era un sujeto independiente y autónomo. Si bien durante su infancia y adolescencia le pertenecía a su padre, la única manera de salir de su casa era en manos de su esposo, su nuevo dueño. Y esta dependencia económica era, básicamente, la única forma de subsistencia. Por este motivo, quienes más se usufructuaban de los beneficios de la magia amorosa eran las mujeres solteras, abandonadas por sus esposos o amancebadas. Así, la finalidad de la hechicería amorosa era la gestión de las relaciones sentimentales, familiares y sexuales de las mujeres para mantener o mejorar su posición social. Restrepo, página 71. La rígida estructura social colonial generaba múltiples víctimas femeninas, mayormente era un espacio funcional a la superioridad racial. En el caso de las mujeres que conjuraban amores y sus clientas, el Santo Oficio las observaba como seres incautos, fáciles de estafar. Esta idea se relaciona con la visión edénica, en la cual Eva fue engañada por la serpiente para comer del árbol del bien y del mal para poder adquirir conocimientos. Los textos bíblicos premian la imagen de la mujer ignorante, que acepta los designios de Dios sin rechistar, en pocas palabras, la imagen de María, Madre de Jesús. La bruja y la hechicera son la antítesis de esa imagen, pues son mujeres que, por sobre todas las cosas, buscan el conocimiento. En el caso de las brujas, por medio de su cercanía al demonio, así como Eva con la serpiente, o como las hechiceras, que aprenden de sus vecinas, familiares o viajeras. La magia amorosa incluía conjuros y filtros amorosos. Los conjuros eran oraciones teatralizadas con un fuerte trasfondo religioso, en las cuales se encomendaba el hechizo a distintos santos, y los filtros amorosos son brebajes que incluyen plantas, aromas y fluidos corporales. Uno de los elementos más exóticos usados en los filtros es la sangre menstrual. En este caso, el hechizo se logra gracias a los fluidos que emanan del cuerpo. Para ello, se debe contar con el semen del varón a quien se quería ligar, la sangre menstrual de la mujer enamorada, el pelo de distintas partes del cuerpo, muy especialmente de las llamadas íntimas, y los orines y uñas. Rodríguez, página 156.
Es curioso analizar cómo los fluidos del cuerpo representan la sexualidad en una época restringida únicamente a la procreación. La intencionalidad de estos hechizos deja ver la libertad simbólica que experimentan las mujeres. La mujer sospechosa como imaginario se fundamenta en la mujer que vive una sexualidad desinhibida como la cópula de la bruja con el demonio, ya que el deseo y el cuerpo de la mujer le pertenece a su marido. Génesis 3:16. El miedo hacia la hechicera recae en lo que puede hacer con sus pociones y conjuros. Parte de la imagen de la mujer sospechosa corresponde a aquella que tiene una seducción mortal y por ella es capaz de destruir al hombre, por medio del deseo. Esto establece una verdadera lucha por el poder. Por otro lado, así como la brujería tiene su origen en Europa, la hechicería americana es heredera de algunas creencias peninsulares. Una de ellas es la consignada en el Clavicula Salomonis, en la cual era preciso utilizar esperma humano y sangre menstrual para atraer. Molero, página 130. Fue un fenómeno que se desarrolló en toda América. En la Lima colonial, María de Monserrate y Santi Esteban era una mulata que fabricaba hechizos con sangre menstrual. Pedía a sus clientas que le llevaran una prenda interior con dicho elemento. Además, utilizaba un muñeco de cera en representación del hombre. Inquisición, legajo 5346, número 1, folios 134-143. Rodríguez, página 261. La transgresión que representa el uso de la sangre menstrual va más allá de la renuncia a la condena bíblica. ¿Por qué la sangre menstrual? Algunos pueblos aborígenes tenían otra visión diferente del origen y el uso de la sangre menstrual. En un mito Kogi intitulado La creación, se describe la creación del primer hombre, totalmente distinta a la versión patriarcal cristiana. El fragmento narra lo siguiente: así fue todo eso, así fue como nació Sintana, y Sintana nació así. La madre se arrancó un pelo de debajo de su cuerpo y lo untó con la sangre de su mes. Así formó al primer hombre, soplando le dio vida. 4 veces formó al hombre, pero el primer hombre estaba sin huesos, el segundo sin cuerpo, el tercero sin fuerza, pero el cuarto hombre era un hombre como son hoy los hombres. Giraldo, página 11. Este mito da una visión donde la sangre menstrual y la mujer son el origen de la vida, la creación. Además, este pueblo indígena tiene una visión del ciclo menstrual como un proceso de renovación de la pareja, es decir, un mamo u hombre de conocimiento requiere de una mujer para asegurar que por medio de las relaciones sexuales que tiene con ella, afirma la posibilidad de renovarse mental y corporalmente a través de sus periodos menstruales. Gailer, citado por Rosas, Comunicación Personal, 15 de marzo de 2016, página 95. Por otro lado, la visión católica de la menstruación es de impureza y condena. El libro del Levítico describe la menstruación como un fenómeno que es impuro y que tiene el poder de dejar inmundo al hombre por 7 días. Además, si el hombre ve desnuda a la mujer y ésta dejó ver sus partes íntimas durante el acto sexual, serán desterrados de su pueblo. Levítico 12, 18, 24. La falta de la hechicería se basa en la transgresión de lo privado e íntimo a lo público. Esta falta genera una reivindicación de la sangre menstrual como fluido natural e identitario de cada mujer. Igualmente se le otorga una fuerza mística de atracción sexual y erótica. Por este motivo, este uso transgrede la dualidad cristiana de menstruación-reproducción, dando paso a la sangre menstrual como un símbolo de la sexualidad femenina. ¿Cuál fue la función social de las brujas y las hechiceras en relación con las mujeres? La magia amorosa en la Nueva Granada, desde el simbolismo, permitía el tránsito social y la mejora de las condiciones socioeconómicas para las mujeres. Por otro lado, las brujas y las hechiceras representaron el conocimiento femenino que por sí solo encarna la mayor transgresión de la mujer. El elemento del pudor, como buena mujer cristiana, impedía la relación o manipulación intencional de este fluido. Así que cuando la bruja y su clienta decidían manipular la sangre menstrual, transgredían la relación de poder que la relaciona esta con lo impuro y prohibido. Desde el ámbito simbólico, usaban la menstruación como un elemento empoderador y místico que debilitaba la fuerza amorosa masculina. Llama la atención que el significado de la sangre menstrual esté desunido de la reproducción y se asimile más al despertar del deseo sexual. Las brujas y hechiceras quebrantan el poder porque imponen un desafío desde lo místico y alegórico. Mientras los hombres tienen el poder institucional y político
para decidir sobre la vida y los cuerpos de las mujeres, la magia amorosa se opone e intenta modificarlo. Por último, los hechizos amorosos y el uso de la sangre menstrual reivindican a la mujer como sujeto que vive su sexualidad, como un sujeto activo. Conclusiones. La performatividad del hechizo y de la imagen de la hechicera permiten que la menstruación se reivindique. Desde la mirada erótica, la sangre menstrual se ve como algo identitario de la mujer, como una alianza con ella misma. Más allá de la condena de la religión, la menstruación figura como lo que es, un fluido que emana del cuerpo con naturalidad, lo que genera una inversión de los elementos de la sociedad regida por el catolicismo. Los hechizos fueron también un arma simbólica de las mujeres para buscar el amor y el disfrute de la sexualidad, dentro y fuera del matrimonio, así como de la seguridad económica enamorando al amante, o como una solución a la violencia intrafamiliar intentando amansar al marido. Allí está el componente herético de la bruja hechicera, mezclar y transgredir el status quo trayendo de vuelta al hombre amado, consiguiendo la seguridad del vínculo sentimental y el beneficio económico. Como última reflexión, es difícil rastrear los rasgos característicos completos de los filtros y brebajes en los documentos oficiales del Santo Oficio. Sumado a esto, el tópico de la menstruación se ha tomado en los estudios como un elemento meramente descriptivo. Se puede pensar en el repudio, temor y confusión que debía generar el uso de la sangre menstrual en las autoridades oficiales de la época, cuando se le condena y rechaza tan rotundamente desde la Biblia. Aquí termina mi ponencia. Espero haya sido de su agrado. Les mando un caluroso saludo desde Bucaramanga, Colombia, y estoy atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, Carol. Súper interesante ponencia. Creo que esto se relaciona como muchísimo con lo que vimos en la primera mesa sobre mujeres brujas. Es como bastante interesante ver pues cómo hablas, ¿no? De cómo la persecución tuvo distinciones, ¿no? O sea, afectaba a los hombres negros y cómo afecta también a las mujeres, ¿no? O sea, dentro de esta persecución hay sujetos y sujetas que están atravesados aún más por esta violencia, estos discursos y estas percepciones, y cómo se les trata de cooptar su existencia y sus formas de sobrevivir, ¿no? Porque como mencionas, pues una preocupación de las mujeres era pues su estatus social, ¿no? O sea, esta forma que el estar casadas, el tener un pretendiente, de estas relaciones con hombres, pues les permitían a ellas, pues, cierto movimiento, ¿no? O sea, por lo que significaban, ¿no? Entonces es muy interesante, pues, ver que, pues, las mujeres no es como que del amor o que por el enamoramiento busquen esta magia amorosa, ¿no? Sino que tiene algo, hay un peso detrás, o sea, un querer, un querer mejorar la condición social que no tiene nada que ver con esta idea de amor romántico, ¿no? Que a veces pensamos cuando hablamos de magia amorosa o de los polvos. Y pues me parece súper interesante todo lo que planteas del uso de la sangre, el cómo nos relacionamos con ella, las diferentes como perspectivas desde la cual la podemos repensar, ¿no? No solo como un proceso biológico, sino como algo que nos reconecta con nosotras mismas. Y me pones justo en la mañana una chica que también hablaba de los procesos de la menstruación. Entonces, por ahora les agradecemos a todos sus ponencias y voy a dar lectura a las preguntas que nos habían estado llegando. La primera pregunta es para Ireri. Quisieran saber si hay algún conjuro u oración que ejemplifique los motivos para recurrir a las prácticas mágicas que mencionaste. Hola, sí, pues yo mencionaba como motivaciones que estaba el amor y también la adivinación, ¿no? Creo que la pregunta va por ahí. Y pues siguiendo con el proceso de Leonor de Isla, para el amor está la oración a Santa Marta, que en realidad se puede dividir en dos oraciones, ¿no? Que una es a Marta buena y otra es a Marta mala. Marta en la hagiografía es esta mujer que venció a la serpiente en Francia que se comía a los niños. Entonces en el conjuro le piden que así como domó a esta serpiente, dome a la persona amada. Y en el caso de
saber lo desconocido o querer saber el futuro, está el conjuro de las habas, ¿no? Que son habas que echaban con la boca, escogían una haba hembra y una haba macho y les preguntaban cualquier cosa del futuro para poder resolver esta duda. Muchas gracias. Y igual otra pregunta para ti. Además de la ánima sola, ¿hay otras ánimas a las que se le hacía conjuro en la Nueva España? Me parece muy interesante mencionar esto porque encontré en los textos de Noemí Quesada que hay un conjuro al ánima sorda y muda, ¿no? Sí, sorda y muda o muda y sorda, y es amoroso. Entonces me parece curioso cómo en el proceso del honor de isla es para buscar a una persona, y en lo que pone Noemí Quesada es de manera amorosa, pero es solo el título, porque ya en el texto también se invoca al ánima sola. Ok, y yo te quería hacer una pregunta. En un momento mencionas que el alma sola pide algo a cambio. Y, o sea, quería saber si esto que pide algo a cambio es a manera de promesa, o sea, de la persona a la que invoca el alma sola, este, o es como algo que se da y que asumen que es lo que el alma sola pidió. Se da como asumir, ¿no? Porque en el proceso primero se hace la oración, se tiene este presagio que normalmente es en la noche o entre sueños, y posterior a esto ya es cuando el ánima sola se cobra algo. Bueno, así lo mencionan en el proceso, y quizá se ponga de esta manera por la sucesión de los hechos, ¿no? Yo estudio el proceso a Leonor de Isla, pero me parece que también se podría investigar si en algún otro proceso aparece este conjuro, y también está estas tres partes, ¿no? Primero la oración, la respuesta y la cobranza, por decirlo de algún modo. Ok, muchísimas gracias. Voy a dar lectura a las preguntas para Kenji. Nos preguntan que si conoces algún otro caso similar de vudú fuera de Morelos. Bueno, antes de responder la pregunta, quisiera aclarar que el caso que yo estaba mencionando se lleva a cabo en el Obispado de Michoacán, precisamente en San Miguel del Grande, que actualmente es San Miguel de Allende, en Guanajuato. Solo que en tiempos virreinales pertenecía al Obispado de Michoacán, o sea, la división territorial era distinta. Entonces, y además el archivo que consulté está localizado en Morelia, Michoacán. Pero partiendo de eso, en relación a los otros casos de vudú, pues realmente esa práctica es muy común, ¿no? Creo que lo hablaba en el texto un poco, que es un procedimiento antiguo, que de hecho se pueden encontrar ejemplos en la antigua Grecia, por ejemplo, en los colosos, o incluso en ejemplos contemporáneos, ¿no? Que en tiendas mágicas o pequeños mercados te vendan, o incluso ya con instrucciones cómo utilizar este tipo de muñecos. Entonces, pues sí, evidentemente sí hay otro tipo de casos de vudú o bueno, de este tipo de prácticas como de dañar una imagen con el propósito de dañar a una persona, ¿no? En el caso en el contexto virreinal, pues yo tuve la oportunidad de consultar este archivo, el de la Casa Morelos, en el cual pues se mencionan, bueno, hablando también con los archivistas y así, pues me comentaban de otros casos, algunos, aunque no se conserva pues el muñeco o materialmente, pues la evidencia de eso, ¿no? Más bien se relata en el testimonio. Y bueno, eso es lo que podría decir al respecto.
Muchas gracias y tenemos otra pregunta para ti. Nos ponen, entonces se sabía que la magia funciona, que es poderosa y que daba a las mujeres autosuficiencia y por eso la prohibían y penaba la iglesia también, o solo por el tema de la conquista, el poder y la herejía. Mm, Bueno, es un poco complicado porque creo que se relacionan ambas cosas, ¿no? No es que se puedan concebir como separadas, aunque la justificación del castigo era la idolatría y la superstición, es decir, se castigaba que no fueran prácticas fieles, ¿no? A las prácticas cristianas y que fueran supersticiosas y que involucraran imágenes, pues, paganas. Aunque justamente la prohibición y el castigo, que era un poquito lo que yo planteaba en el texto, que la prohibición y el castigo de estas imágenes evidencia una cierta creencia en esa magia, ¿no? O al menos un miedo a esas imágenes. Entonces, yo lo que planteaba era eso, esa posibilidad, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Voy a pasar con las preguntas que tenemos para Rodrigo. Nos preguntan que si has tenido comunicación con el Archivo General de la Nación para compartir esta labor y proceso de exploración, puesto que parece incluso más adecuado y sencillo que el sistema que maneja el AGN. Sí, mira, en realidad es muy importante mencionar que en realidad este proyecto apenas lo vamos empezando. Estoy de acuerdo contigo, sería algo increíble tener acceso al archivo general. Por el momento, digamos, es una cosa más local. Nosotros empezamos a trabajar con esto porque la doctora Cecilia tiene 10 años, ella personalmente recolectando estos hechizos contemporáneos en mercados que se dedican a venderlos y que sobre todo pues que siguen siendo ampliamente utilizados hoy en día, ¿no? Pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Nos encantaría, por el momento no lo hemos hecho todavía, es esta cosa más local, pero estaría fabuloso. O sea, de verdad que es un corpus increíblemente rico el que tenemos de los hechizos. Seguramente nos faltan explorar muchísimos más. Ahorita queremos explorar qué tanta información podemos extraer de los que ya tenemos, pero sí, a futuro nos encantaría poder hacer eso. Vale. Y en los contactos que nos dejaste, ¿habría como forma de ir siguiendo como estas actualizaciones que nos comentas? O sea, si en algún momento este proyecto pues ya se puede como Es- utilizar de una forma como un poco más sencilla, algo así. sí, sin duda. Bueno, ahorita la pandemia agravó un poco todo, desaceleró todo el ritmo de trabajo. Este, yo también esperaría que esto pudiera abrirse a muchísimas más personas. Por el momento, lamentablemente, esta página que les enseñé está nada más en mi repositorio, personal. Yo esperaría dentro de los próximos, meses, poder tener algún repositorio, digamos, más abierto a todo público donde podamos vertir todo esto. Les dejé mi correo por ahí, quizás se lo pueda compartir en los comentarios más tarde para no entorpecer esto, para que me puedan escribir o me puedan dejar su correo y yo en cuanto tenga una respuesta más concreta, hacérselos llegar. No obstante, pueden meterse a la página de la Inés Morelia, la página de nuestra institución. Y bueno, ahí constantemente hay incluso invitaciones a seminarios de otras personas que también están haciendo este tipo de estudios, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Sí queremos, yo creo que terminando estos 2 días de coloquio, recopilar todos los contactos que podamos de los ponentes, porque sí ha sido algo que nos han pedido bastante, ¿no? Para que nos mantengamos en comunicación y sigamos observando cómo van sus investigaciones. Sí, sería una idea Y genial. También sí, hacer como esta entonces, parte de networking. sí, bueno, tenemos otra pregunta para ti.
buena pregunta y un halago, ¿no? Para tu ponencia. Nos ponen, ¿qué tal, Rodrigo? Súper padre tu ponencia. Me encantó cómo destacaste que las humanidades no están peleadas con ningún área. Por la conexión nos perdimos la mejor parte. ¿Podrías explicarnos de nuevo la parte del corpus, el cómo lo formaste? Sí, una disculpa antes que nada por la conexión. Mira, el corpus, como tal, no lo formé yo. Otra vez, la doctora Cecilia de la ENES Morelia, e incluso también en el directorio de la ENES Morelia ya está, le pueden escribir directamente. Va a haber otros colaboradores que también tienen contacto con ella en este mismo coloquio. Ella fue la que se interesó en el tema primero y estuvo recolectando personalmente, comprando estos hechizos, en distintos mercados de la República, ¿no? Tenemos algunos hechizos de Catematco, algunos del Mercado de Independencia aquí en Morelia, otros del Mercado de Jamaica de la Ciudad de México. Entonces, finalmente, digamos, estos hechizos vienen en un sobrecito con un papelito donde viene un polvo y en el papelito viene la oración que acompaña este polvo, ¿no? Que finalmente contiene no solo, o sea, contiene una serie de instrucciones para poder ejecutar adecuadamente y que funcione este hechizo, ¿no? Entonces viene cuándo se debe hacer, cómo se debe hacer, quién es el objeto, a quién se va a hacer y muchas otras cosas. La verdad es que es muy variado, por eso mismo también estudiar de esta manera no es muy sencillo, no es fácil, pero totalmente se puede hacer y estamos muy interesados en hacerlo. Y muchas gracias. La verdad es que tu ponencia fue como, pues, de las más aplaudidas, de verdad, súper interesante. Y ahora tenemos una pregunta para Carol. Nos dicen, ¿en qué mito y de qué cultura te basaste sobre la mujer que tuvo a sus 4 hijos a partir del vello y la sangre menstrual? Ok, el mito se titula La creación, es de pueblo originario Kogi, de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, y pueden consultar el mito en el libro de Cuentos y Relatos de la Literatura Colombiana. Pues yo en el documento pues pasaré la bibliografía y demás, pero así se llama el libro. Su autora es Luz Mari Giraldo y pues ese es el mito. Ok, muchísimas gracias. Y tenemos otra pregunta para Kenji. Nos dicen, ¿el vudú y la brujería siempre están asociados a la sexualidad? A la sexualidad, pues no creo, no necesariamente. O sea, creo que sí existen como ciertos procedimientos mágicos como para propiciar la atracción o el enamoramiento, pero creo que no necesariamente está ligado a la sexualidad. Podría también estar ligado como a procurar el daño a otra persona o otro tipo o a la adivinación, otro tipo como de búsquedas, no necesariamente sexuales. Ok, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta que va a ser para todos, pero yo antes quisiera hacer una que sería para Carol. Quisiera saber si hay como información o algo que nos puedas decir sobre esto que nos plantea sobre la sangre menstrual y pues su función que tenía y lo que significa para las mujeres y su uso. Si hay algún dato, algún escrito o alguna reflexión en torno a qué pasaba con las mujeres que no podían menstruar o qué pasaba cuando las mujeres pierden la regla. No sé si esa tenga algún significado. Bien, pues como tal, el documento que mencionas, pues no lo he encontrado. Sin embargo, hay un artículo que habla acerca de una suerte de curación, una suerte de menjurje que se usa para impedir la menstruación. Es un artículo que también les puedo pasar y que habla de que esta suerte de menjurje pues tiene algunos componentes de hierro y demás que
que ayudan a evitar esa menstruación. Finalmente, como lo decía yo en la ponencia, la menstruación tiene una fuerza tanto conceptual como social, al ser, digamos, este fluido sospechoso, este fluido característico de la mujer, pero pues ya sabemos cuál era la relación de la corona y de la mujer en la época colonial. Así que definitivamente era algo que definía su posición y que también entraba en conflicto con la corona. Por eso era, digamos, tan contradictorio su uso reivindicador en la hechicería, y pues que finalmente la hechicera le daba a la mujer como esta suerte de poder al manipular su propia sangre, cuando la iglesia le decía que eso era impuro, que eso era para condenar y finalmente para ocultar. Muchísimas gracias por tus respuestas y ahora esta sería para todas. La pregunta es en general para los ponentes. Si quisieran dar en esta diferencia que existe entre la idea de hechicero y de bruja, ¿hay alguna fuente que recomienden para empezar a estudiar estos temas? Le voy a dar la palabra a Ireri. Okay. Bueno, no, Carol, está bien. Muchas gracias. Qué pena. Yo basé mi investigación en un libro de la doctora de Ana Lucia Bayo Gómez. Se llama Hechicería, Brujería e Inquisición en el Nuevo Reino de Granada, un duelo de imaginarios. Y en este libro hacen precisamente esa diferenciación entre hechicería, brujería, curandería, rezandería y, digamos, los diferentes tópicos que giran en torno a estas propuestas mágicas y herbolarias. Sería una buena fuente para consultar. Muchas gracias. Yo recomendaría los trabajos de Araceli Campos. Aunque es breve lo que ella propone, creo que está muy conciso y bien explicado. Y también el libro de La Bruja de Michelet. Ahí explica la bruja en la Edad Media y cómo era desde esta mujer herbolaria hasta la concepción que tiene como tal, ¿no? Como bruja, cuando pasa por la hechicera y se vuelve bruja con el pacto con el demonio. Muchas gracias. Rodrigo, Kenji, ¿algo que quieran agregar? Pues yo iba justamente a recomendar ese texto de Jules Michelet de La Bruja. No sé. No sé si Rodrigo quiere agregar algo, sino para ir cerrando. No, creo que por el momento no. Ok, muchas gracias. Entonces, pues ya para cerrar, les queremos agradecer a todas y a todos por sus ponencias. De verdad, creo que fue una mesa de las que más preguntas han tenido. Entonces, como que ahora sí se animó la gente a hacerles preguntas, lo cual me parece extraordinario. Y pues no solo se hacen las preguntas porque sí, ¿no? O sea, de verdad que sus ponencias nos regalaron una información súper valiosa, que nos terminaron de completar todo este panorama que habíamos ido creando a lo largo del día. Entonces, no sé si quieran comentar algo al final, una conclusión, no sé. Si no, pues le daría la palabra a mis compañeras. Pues nada más agradecer mucho de nuevo a las organizadoras y a los organizadores. Me da mucho gusto que se abra este tipo de espacios y pues ojalá en el futuro podamos seguir participando. Bueno, pues sí, nosotras igual esperamos que en un futuro pues esto pueda seguir continuando. Sí, justo como decía María, María, Mariana y yo, Sandra, que fuimos las que organizamos este coloquio con el apoyo del Colegio de Estudios Latinoamericanos. Pretendemos que después de este coloquio, que no sé qué es solo en eso, ¿no? Que podamos seguir construyendo redes y veremos, todavía no hay nada concreto, pero queremos ver qué otros proyectos podemos formar a futuro con la participación de todas y todos ustedes. En un futuro, pues, esperamos tener algo en concreto y pues ya les compartiremos lo que tengamos. Por otro lado, como hemos visto en todas las mesas, definitivamente lo que se aplaude es la interdisciplina con la que se está llevando el coloquio, y me parece que eso es precisamente lo que trabaja el Colegio de Estudios Latinoamericanos, la perspectiva interdisciplinaria.
y que en este tipo de temas que parecen que no deben ser estudiados porque muchas veces son considerados como no ciencia o estigmatizados, pues bueno, estas son claros ejemplos de que podemos abordarlo de una u otra forma, ¿no? Y que como decía Rodrigo, no estamos peleados con las ciencias, las humanidades, al contrario. Al contrario. Y pues nada, muchas gracias de nuevo a todas, a todos por acompañarnos. Y pues con esto cerramos el primer día del coloquio. De verdad, muchas gracias a todas las ponentes, a todos los ponentes que estuvieron con nosotros a lo largo del día, a las personas que nos estuvieron viendo, escuchando, que resistieron con nosotras ante los retos que tuvimos con esta virtualidad. Muchas gracias, esperamos que lo hayan disfrutado al igual que nosotras. Gracias por su interés y pues nos vemos mañana en el segundo y último día del coloquio. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Gracias a Buenas ustedes, noches. hasta luego. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.